Hola mis hermanos, qué bendición estar nuevamente con ustedes en su casa. Gracias por darnos la posibilidad de poder compartir. Como digo yo, o como dice más bien la palabra, donde están los hermanos juntos en armonía, envía al Señor bendición y vida eterna. Saludamos a los hermanos que nos están viendo a través de la señal abierta del 15.1, en el sur o en todo Chile a través del Cablemundo 766 y por Zapping a través del canal 184. Le damos a todos la más cordial bienvenida y usted nos da la bienvenida en su hogar y espero que sea un día de mucha bendición, que cuando termine este programa usted se quede con su corazón llenito, que recibió una palabra, oración, que quedó fortalecido en la fe. Vamos a saludar a mi hermano ¿Cómo Claudio. está, hermano? Oh, te pregunto a mí cómo está, hermano ¿Cómo Claudio. está, mi hermana Claudia? Muy bien, mi hermana. Escuchaba lo que estaba diciendo recién con respecto al estar unidos como cuerpo y decía, esa es la ventaja que tiene la iglesia, que no la tienen otros. En lo particular, cuando una empresa grande se quiere unir con las sucursales, lo hacen por Zoom o por otros medios y por otros que han imposibilitado de hacerlo, si no están ahí. Sin embargo, la iglesia tiene esa particularidad, hermana, tan especial y tan sobrenatural, que donde esté, estamos unidos. Nosotros estamos acá, ellos nos están viendo por televisión, sigue siendo iglesia y la iglesia anda dispersa, pero siempre con esas formas sobrenaturales e invisibles que podemos estar unidos y seguimos estando unidos de esa forma sobrenatural como el cuerpo de Cristo. Se me vino eso a la mente porque uno trata de decir, ¿qué cosa tiene tanta unidad como la iglesia? A pesar de que mis hermanos estén ahí donde quiera que estén, están unidos a nosotros. Amén. Que eso es natural. Qué hermoso. Y además poder, como dice la palabra, orar unos por otros. Y para eso está apareciendo ahí en la pantalla el número 22-633-0184 para que nos envíe, ahí está saliendo, para que nos envíe su mensaje, su audio. Cuéntenos, queremos saber de usted. ¿Cuál es su necesidad? ¿Por qué es lo que quiere que intercedamos juntos? Sí, porque queremos presentar esos problemas de diversos tipos, sea de salud, sea que se siente solo, que sienta angustia, lo que sea, queremos presentarlo juntos ante usted, juntos ante el Señor con usted. Y quiero compartirle una palabra en este día que va a ser una palabra, estoy segura que va a ser una palabra de ánimo y de inyección para usted que está ahí escuchándome. Dice así Proverbios 28:1. Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Mire qué hermoso. Le quiero compartir y decir, la persona cuando no tiene a Cristo en su corazón anda asustada. ¿Qué es lo que va a pasar mañana? ¿Y qué es lo que va a pasar hoy día en la tarde? ¿Y qué pasa si hay un temblor? ¿Qué pasa si hay un terremoto? ¿Qué pasa si me echan del trabajo? Toda su vida vive asustado. Y aquí dice, huye el impío sin que nadie lo persiga. O sea, quiere decir que todo el rato anda asustado por lo malo que le pueda ocurrir. Mas el justo está confiado como un león. Y usted me podrá decir, pero hermana Carla, yo no soy justo, cometo errores, de repente llego y hablo, peco, de repente miento. Pero mire, le quiero decir algo hermoso. La justicia viene a través de Jesús. Cuando usted acepta a Jesús en su corazón, la justicia se le imputa a usted. Es decir, que usted ahora ya no es justo porque usted sea perfecto, sino que usted es justo porque Jesús murió por usted y la justicia de Jesús es suya, se le imputa a usted. ¡Qué hermoso! ¿Se da cuenta lo precioso que le estoy diciendo? O sea que usted es justo. Usted es justo ante el Padre a través de Jesús. Eso es maravilloso. ¿Sí o no, mi hermana Claudia? Así es, mi hermana. Y cuando descubrimos eso y cuando se nos revela eso, podemos estar así como dice el texto, como el león. Confiados. Porque, bueno, los leones tienen esa particularidad que son tan grandes, son como el rey de la selva y son confiaditos, no les importa. A veces muestran en la televisión. Están acostados. Bueno, yo tuve un león. Están acostados ahí. Tuve el león que tengo en la casa. No, pero se sienten seguros porque son así, pues son el rey de la selva. Son el rey de la selva y además, ¿quién se va a meter con ellos también? ¿Cierto? Entonces, esa es la confianza que tenemos que tener del Señor, tener esa
sentirnos seguros, pero muy seguros. Nuestra hermana Carla antes decía, tengo una palabra, porque lo que yo quiero, decía, lo tengo que decir, ¿ah? Dígalo. Tengo que decir, creo que los hermanos hoy día se sientan seguros, que se sientan confiados, que se sientan que somos victoriosos, que se sientan que son vencedores. Amén. Y esas palabras, es la palabra la que nosotros nos hace sentirnos así, porque nos está enseñando, nos está revelando nuestra posición y nos está diciendo eso, que debemos sentirnos seguros así. Entonces, que se logre el objetivo. Si usted está decaído, si usted está pasando por alguna situación, que este día logremos el objetivo, el que me decía recién nuestra hermana Carla, que este día sea un día de victoria para usted. Bueno, la palabra, a propósito de lo que está diciendo usted, mi hermana, dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. ¿Alguien me va a decir a mí, eres pecador? Dice, no, Cristo murió por mí. Dice, Tengo bueno, un abogado ante el Padre. lo que está diciendo, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Lo que está diciendo usted, Dios es el que me justifica. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Algo me va a lograr separar si estoy confiado como el león? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, etcétera. Nombra montones de cosas aquí. Y después al final termina que somos, ante todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni Gloria principados, a ni Dios. potestad, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Amén. Cristo Jesús, Hermoso. Señor nuestro. Por eso somos más que vencedores, ¿no, mi hermana? Amén. Sí, qué hermoso saber que somos más que victoriosos, que somos más que vencedores. Le tengo una noticia que dar hoy día y usted va a decir, ¡ay, pero cómo dice eso! El Señor no busca gente perfecta, no busca gente perfecta porque no la existe, sino que busca corazones rendidos ante Él, rendidos ante su voluntad, que estén todos los días o en las noches diciendo, Señor, mira, ¿sabes qué? Hice esto y yo sé que a ti no te agradó, perdóname. Y la Biblia dice que si el pecado fuese como la grana, o sea, así rojo me lo imagino yo, vendrá a ser como blanca lana. Y eso, ¿sabe? Eso no es gratis, eso Jesús pagó por eso. Amén. Entonces, no invalide lo que Jesús hizo por usted. Tome esa comida que digo yo que está servida y si usted tiene hambre, coma, hágalo. Imagínese, Daniel oraba 3 veces en el día porque él tenía necesidad de su Dios, tenía intimidad con su Dios. Pero aún así, David, que dice que es el hombre de quien Dios decía que su corazón se complacía, y David pecó y cometió un pecado grande, grave, pero sin embargo tenía un corazón que amaba al Señor, su Dios, sobre todas las cosas, como dice la palabra, ama al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y de todas tus fuerzas. Y hoy día sea feliz, viva en descanso, viva en reposo, porque ninguna condenación hay, como dice mi hermano Claudio, para los que creen en el Señor. ¿Qué significa? Si usted ha hecho algo malo, pídale perdón al Señor, abogado tiene en el Padre y vuelve a su intimidad con el Señor. Y el Señor quiere solamente eso, que usted tenga su corazón rendido. Y eso va a hacer que usted se sienta seguro como un león. León. Sí, mi hermana. Bueno, mi esposa dice, siempre me dice, cuando enseñe algo, te van a preguntar los hermanos, ¿y cómo lo hago? O sea, porque Bien. de pronto uno dice, no, todo esto. Ya, y los hermanos dicen, sí, está bien, pero ¿Cuál es el ¿cómo paso? lo haces? ¿Cuál es el secreto? ¿Cómo se lleva adelante esa situación? ¿Cómo yo puedo vivir confiado como el león? La palabra nos va revelando cómo lo puedo hacer si usted se está preguntando. Y nos está diciendo que vamos descubriendo por la palabra. La palabra nos dice una verdad. Primero me dice que tengo una nueva identidad. Todo esa información que empiezo a recibir inspirada por el Espíritu Santo, empieza a cambiar mi forma de pensar. Cuando yo empiezo a cambiar mi forma de pensar, digo, puedo estar confiado como un león. Tengo una nueva identidad, estoy unido a Cristo, perdono todos mis pecados, tengo una vida nueva, soy bendecido con toda bendición espiritual, soy heredero y coheredero con el Señor Jesucristo, soy parte de la iglesia, el Señor está conmigo, nunca me va a abandonar. Y cuando uno empieza a pensar en todas esas cosas y empieza a creer lo que dice ahí, Sí. uno empieza a sentirse confiado como un león. Así usted se pregunta, ¿y cómo lo hago? Tengo que decirle que si usted no se informa por la palabra, es de esta manera. Yo digo, la palabra dice aquí que si yo invoco al Señor, seré salvo.
y leo el texto, pero cuando yo dije, a ver, voy a cerrar la palabra, la cierro, la palabra está hablando de ti. La palabra está hablando de que hay alguien ahí. Si hay alguien ahí, empieza, necesito que me hable, necesito que eso que está diciendo el libro ahí, inspirado, se haga también real en mí. Dice que ahora soy una nueva criatura. Eso está diciendo ahí. Ahora sí que yo te pido que me ayudes con... Dice que hay un Espíritu Santo también. Que tu Espíritu Santo, que está ahí en la letra, que está ahí en la letra viva, quiero que sea parte de mí. De hecho, mi hermana, cuando recién recibí al Señor, yo no tenía idea de la Biblia, no tenía idea de nada. Me conseguí una Biblia un día y vi ahí algunas cosas y dije, Señor, si existes, ayúdame. Si de verdad estás en alguna parte por ahí, necesito que me ayude. No entiendo de Jesucristo, no sé por qué murió por mí. De hecho, yo decía, yo no lo mandé a morir por mí. ¿Qué culpa tengo yo de que está en la cruz? Entonces, yo no entendía nada de eso. Aún no entendiendo nada de eso, el Señor se reveló igual. Entonces no esperó que yo fuese es que tengo que saber harto de la Biblia, todo. Se reveló, así, sí, estoy aquí, como prácticamente me dijo, y la presencia del Señor me inundó ese día. Nunca se me olvidó, nunca más fue lo mismo desde ese día. Pero no tiene que ser un experto ni nada, pero por la palabra de Dios, yo después me fui informando de que era pecador. Y me di cuenta que con razón murió el Señor Jesucristo, ese Señor Jesucristo que decía, ¿qué culpa tengo yo que haya muerto por mí? Ahora decía, gracias Señor por haber muerto por mí. Y ese día cuando conocí al Señor fue en base a lo que Jesucristo hizo, pero lo que Jesucristo hizo lo entendí 6 meses después. Pero el Señor así no esperó que yo supiese todas las cosas, toda la información, pero necesitaba algo la palabra. La palabra es la que nos va a hacer estar confiado como un león. Si usted no lee la palabra, si usted no tiene comunión con el Señor, si usted no se congrega, no va a vivir confiado como un león. Va a andar luchando así como pueda, agarrándose de donde pueda para poder sobrevivir. Si usted es un hijo de Dios, pero si usted rinde todo y por la palabra se informa que usted ahora es otra persona y todos los beneficios que tiene por ser esa otra persona, usted va a estar confiadito como un león, ¿no, mi hermana? Sí, lo más hermoso del Evangelio es que uno puede ser práctico, como dice usted, que uno puede confirmarlo uno mismo, porque usted dice, pero ¿cómo yo sé que eso es verdad? No, para mí que lo que están hablando es pura tontería. No. Aquel que es amigo y que está escuchando y dice, no, ¿cómo va a ser así, tan como ellos lo dicen? Lo más hermoso del Evangelio es que es práctico, que usted puede, como decía mi hermano Claudio, sentirlo, que usted puede evidenciarlo en su vida. Y así como él decía, está en la palabra, esto es como un manual, es como un manual de un artefacto, que las cosas están ahí y a veces tenemos artefactos que sirven para más cosas, pero como no leemos el manual, no tenemos idea, lo tenemos años ahí y lo ocupamos para lo básico. Pero hay un manual que el Señor nos envió, que es la Biblia, donde nosotros podemos ver todos nuestros beneficios. Amigos, hermanos, vea todos los beneficios de los cuales se está perdiendo. Revise la palabra del Señor en esa intimidad, dígale al Señor, háblame. Y el Señor le va a hablar. Tal como decía mi hermano Claudio, y yo decía, y yo le preguntaba, claro, en su intimidad con el Señor, dígale, Señor, mire, me pasa esto, desahóguese, cuéntele todo lo que a usted le pasa. Y después pídale una palabra y se va a dar cuenta cómo se va haciendo un ciclo de una intimidad con el Señor donde Él le habla, usted lo adora, Él le habla, usted le habla. Usted no solamente le pide, sino que le da gracias por las respuestas y por todo, por darle la vida, la salud. Y se va armando una relación, no un ir y venir religioso, porque déjeme decirle que si usted es un religioso, hoy día va a tener ganas de orar y mañana ya no va a tener ganas. Va a decir, no, qué fome, siento que nadie me escucha. Pero si usted habla con el Señor como una relación, conversando como a un amigo, como a un papá, el Señor va a decir, wow, este es mi hijo, lo va a tomar, no lo va a soltar mal, le va a hablar por su palabra. ¿Y sabe lo más precioso que el Señor nos dice en esta mañana? Usted va a estar confiado como un león, porque va a tener la justicia del Señor, que no es por sus propios méritos,
Yo le quiero decir eso, no es por sus propios méritos, no es, usted no va a estar bien en el futuro porque usted lo hizo bien, porque usted lo hizo mal, no, usted va a estar bien en el futuro porque usted es hijo del Padre Celestial, porque usted ha rendido su vida a Él, por lo tanto su futuro está asegurado como el de un león. Bueno, eso es válido para todos nosotros. De hecho, la palabra nos dice que la fe viene por el oír la palabra del Señor. ¿Cómo yo conozco a Dios? ¿Cómo sé yo quién es Jesucristo? Por la palabra. No tendríamos la información si no fuera por este libro que tenemos aquí y que seguramente usted también tiene en su casa. No sabríamos nunca qué fue lo que pasó. ¿Cómo fue que cayó el ser humano? No sabríamos que Dios desde el comienzo le dio una esperanza, que Él fue el que creó todas las cosas. Andaríamos todavía con las teorías de la creación en cuanto a eso, pero nunca hubiésemos sabido que Dios nos ama tanto, que cómo es Dios, cómo es el corazón de Él, cómo trata con nosotros. Nunca sabríamos que tiene un hijo unigénito que vino a dar su vida por nosotros. No sabríamos ni de la existencia de un Espíritu Santo que quiere tomar control. No sabríamos si no fuera por lo que está ahí narrado. Entonces, si yo quiero saber quién soy, cómo puedo vivir confiado como un león, tengo que informarme por lo que dice la palabra. Entonces, por eso que yo encuentro que a veces tenemos debilidad, el pueblo de Dios vive en debilidad, porque no escudriña la palabra, no busca, y por último, para saber quién es, y cuando empieza a descubrir, soy real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, no, esto ya, ¿y cómo quiero, Señor? Que eso sea real, dice que Él murió por mis enfermedades, o sea, tengo acceso a ser sano además. Amén. Claro, y lo digo por eso porque cuando en los primeros días de mi vida, mi hermana, hoy siempre tengo historias de ese tipo así, estaba leyendo un testamento chiquitito, ya lo he contado otras veces, pero lo ves así más rápido. No sabía que Dios también quería sanar, no estaba enterado, porque no en la iglesia en esa época no estaba tan enterado, tenía varios meses y no sabía. Y no escuchaba mucho de oraciones por sanidad, ¿no? De verdad que no recuerdo eso. Y yo por mi cuenta leía el Nuevo Testamento, tenía un Nuevo Testamento chiquitito, eso azulito. Y ahí decía, y leía todos los milagros, porque lo único que tiene son los evangelios. Claro. Los evangelios son milagros, sanidades, una detrás de otra, lo que hacía el Señor Jesucristo. Y lo vi y dije, ¿será verdad? Probemos. ¿Será verdad esto? Y probé, claro, son esos atacazos que aparecen de vez en cuando el Espíritu Santo viene y le da la certeza, como Pedro que vio que el paralítico tenía fe para ser sanado. Yo creo que algo me pasó ahí en ese momento, tuve fe para ser sanado. Y fui y oré en un lugar especial y el Señor me sanó de algo que tenía en ese momento, que después con los años nunca más me volvió. Y era algo que habían dicho, no, hay que siempre estar con eso. Y fue todo tan así. No fue como con llanto, no fue con una cosa espectacular, con parafernalia, nada. Simplemente, ¿será verdad lo que dice la palabra? Y tuve fe. Es que producto de eso, mi hermana. Es la clave. La palabra es muy importante que usted la tenga para que viva confiado como un león, ¿no? Sí. Sí, la palabra es viva y es eficaz, dice la Biblia. Y cuando se refiere a ella, dice que es más cortante que espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, así, hasta el fondo, y después cuando sale cura. Hiere y después cuando sale cura, pero provoca un cambio y cosas sobrenaturales. Es hermoso ver cómo nosotros, seres naturales, comunes y corrientes, así igual que usted, como está usted ahí en la casa, podemos tener la sobrenaturalidad de lo que es la palabra. Porque cuando uno lee la palabra, se da cuenta que realmente esa palabra que dice que es viva y eficaz es verdad. Porque usted en una etapa de su vida está pasando una necesidad y lee un versículo bíblico y el Señor parece que es Dios mismo, o sea, es Dios mismo a través del Espíritu Santo que lo está ministrando, que le está hablando. Y después está pasando otra necesidad y tal vez por el mismo versículo bíblico Dios le habla y la ministra de otra manera. Entonces la palabra no es como un libro. Amigo, hermano, si usted dice, no, oye, es que yo escucho cuando voy el domingo nomás porque el pastor es el que sabe y lo escucho a él que... No, se está perdiendo, pero más de la mitad de su vida. Usted tiene que leer la palabra en su casa, comienza a leer de 2 versículos y va a ver cómo Dios le va a ir hablando.
y no se haga adicto. Los pancitos de vida son preciosos y nos bendicen y llenan nuestro corazón porque son trocitos de palabra de Dios. Pero comienza a hacerlo con su Biblia y va a ver cómo se va a ir edificando. Con algo muy importante que menciona el hermano Claudio, fe. Porque cuando usted lee y le hace el match con la fe, se provoca algo glorioso. El Espíritu Santo provoca eso, sanidad. Así es, mi hermana. Bueno, siempre que vea usted la palabra y vaya a ella, no lo vea como un manual de teología, porque a algunos les encanta andar buscándole las 5 patas al gato y que el contexto y que el texto griego y que la hermenéutica y toda la cosa. Véalo, Dios me está hablando. Cuando yo hablo esto, Dios me va a hablar. Amén. Es Dios hablándole a usted, Dios hablándole a la iglesia. Así debemos ver. Esto es sobrenatural. Este es un Amén. libro, todo lo que está aquí es un contenido sobrenatural. ¿Para quién? Para gente sobrenatural. Este es un contenido espiritual. ¿Para quién? Para personas espirituales, para personas renacidas. Por eso es que no lo entienden muchas otras personas que solamente funcionan con la lógica y la razón. Esto es de la iglesia, y la iglesia es una iglesia sobrenatural. Así que Amén. eso, mi hermana. ¿Le parece que oremos? Amén. Bien. Oremos. Padre, te damos gracias por esta reflexión que hemos hecho, Señor. Amén. Queremos vivir confiados, seguros, así como el león, como lo dice tu palabra, con esos ejemplos tan simples que pones ahí en la Escritura, que tú inspiraste, que tu Espíritu Santo ha inspirado. Señor, queremos estar confiados, pero no lo haremos si no confiamos, Señor, en lo que tú dices, en tu carácter, en tu persona, en la persona del Señor Jesucristo, en esa obra perfecta que hizo, que nos revela la palabra. Señor, ayúdanos a considerar la palabra como que tú no estás hablando, Señor. Anhelamos, Señor, sentir confianza, caminar seguros, Señor, en este mundo. Tu palabra nos dice que podemos estar seguros, Señor, frente a las acechanzas del diablo, pero ¿dónde sé? Porque tu palabra me lo dice. Ayúdanos a vivir en esas realidades que revela tu palabra, Señor. Ayuda a mis hermanos que tal vez no están viviendo confiados, Señor, como el león, como un león, como también nos ha pasado a nosotros cuando nos apartamos de ti por unos segundos, por unos días, por unos meses, Señor. Y se nos va esa seguridad y perdimos esa confianza. Espíritu Santo, te necesitamos. Necesitamos sentir esa plenitud del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Eso es, Padre, mi oración con respecto a la reflexión que teníamos hoy. Pero hoy te quiero pedir, Señor, también, sin dejar de lado a nuestra bendita nación. Señor, queremos orar por nuestra nación, Amén. que tú la bendigas, que tú la prosperes, Amén. que se manifieste, Señor, todo lo que tú has designado y establecido Amén. para esta nación de Amén. Chile, Señor. Amén. Hoy, Señor, en que estamos con nuevos gobernantes, oramos por ellos, Señor, porque Amén. queremos vivir quieta y reposadamente, Amén. Señor. En el nombre de Jesús, Amén. seguimos insistiendo y te damos gracias porque creemos que tú les darás la sabiduría al nuevo gobernante, Amén. el entendimiento, el conocimiento, la ciencia espiritual, Señor, para poder gobernar. Amén. Señor, dale sabiduría, entendimiento, también a todos los que están a su alrededor, a los ministros, Señor, Amén. a los que tienen que estar en diferentes áreas, Señor. Sí, Señor, te pedimos que tú seas con los que están en contra y los que están a favor, los que se oponen, los que tienen distintos pensamientos, Señor. Amén. Que estos tiempos, Señor, sean de unidad, Señor, que haya un solo propósito, Señor, de sacar adelante nuestra nación, Señor. Amén. Primeramente en lo espiritual, Padre. Llena de tu espíritu, Señor, al gobernante y a los ministros, Señor. Que tu espíritu sea sobre ellos, Señor, así como era en los tiempos antiguos. Tal vez muchos no te van a recibir como Salvador, pero hay temor de ti, Señor. Sí, Señor. Hay respeto por ti. Saben que hay alguien ahí a quien van a tener que rendir cuenta. Amén. Que tu Espíritu Santo sea sobre ellos, Señor, para darles sabiduría y entendimiento. Que haya unidad, Señor, en todos los aspectos. Señor, que los odios que hay en esta nación, que las diferencias, Señor, que se han arrastrado por muchos años, Señor. Ayúdanos, Señor, a dejar en el pasado, en una forma, Señor, sabia, todas las cosas que han sucedido, Señor. Sabemos que no es fácil, sabemos que es difícil, Señor, pero si tú intervienes, no es difícil, Amén. Padre.
que tu Espíritu Santo sea obrando en el corazón de esta nación, en sus pensamientos, en su voluntad. Señor, dale el coraje a los jueces, a todos los que están puestos en esa área, Señor, para ser inflexibles, Señor, con los que delinquen, con los que matan, con los que destruyen, Señor, con los que en este momento roban, Señor, hacen portonazo y matan sin temor, Señor, que hacen daño al prójimo. Señor, levántate, Señor, levántate. Señor, contra aquellos menores de edad que están delinquiendo, Señor, que están en la droga y están en la delincuencia. Ten misericordia de ellos, Señor. Trae una disciplina de tu espíritu, Señor. Una disciplina, una corrección de tu espíritu. Queremos vivir en orden, Señor. Hemos visto, Señor, en otras naciones, Señor, que son ejemplos donde tú eres el que reina. Tu palabra dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor. Amén. Queremos, Señor, que esta nación te considere a ti como el Señor de esta nación, como el Señor de Chile. Vuelve los corazones, Señor, del pueblo hacia ti, Señor. Amén. Vuelve el corazón, Señor, del corazón de las voluntades a ti, Señor. Llena nuestra nación de tu presencia. Perdona, Señor, nuestros pecados. Perdona, Señor, nuestras rebeliones. Tu palabra dice, Señor, que si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraran y buscaran mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, dice tu palabra que tú oirás y responderás. Señor, y dice que sanarás nuestra tierra. Tal vez, muchas veces, nuestra tierra, Señor, se empobrece en las diferentes áreas, en la agricultura, en la minería, que son riquezas para nosotros, en los empleos, en las industrias, Señor, porque tal vez nosotros, nuestro corazón, Señor, es rebelde hacia ti. Señor, haz que tu Espíritu nos ayude a volver el corazón hacia ti, Señor. Amén. Para que sane nuestra tierra, Sí, Señor. no solo nuestros corazones, Señor. Amén. Tu palabra nos revela que nuestras conductas afectan también nuestra tierra. Afectan, saben, que nuestra tierra sea bendita. Sí, Perdona Señor. nuestras faltas, Señor. Perdona las faltas de esta nación, Señor. Que nos Amén. volquemos a ti en arrepentimiento. Anhelo, Señor, que tu Espíritu Santo vuelva a los corazones de la gente en las calles. Amén. Que caiga rendida a ti, Señor. Que sientan esa sensación de arrepentimiento, que algo está pasando en sus corazones. Amén. Levanta, Señor, predicadores fervorosos. Levanta evangelistas, Señor, Amén. como los que tú levantaste en tiempos pasados. Levanta, Sí, Señor, Señor. pastores, ministros tuyos que tengan pasión por Amén. las almas. Amén. Señor, levanta en las comunicaciones, en la televisión, en los radios, Señor, que cuando escuchen esas palabras llenas de tu Espíritu, Señor, que la gente se sienta conmovida. Amén. Señor, y queremos que eso sea acompañado de señales y prodigios, así como fue en la iglesia primitiva. Aviva tu obra, Señor, aviva tu obra en estos tiempos, lo anhelamos. Queremos que tu Espíritu Santo llene a tu iglesia. Amén. Levanta, Señor, levanta, pueblo tuyo, levanta una juventud revolucionaria, Señor. Amén. Que revolucione con sus propias vidas y revolucione, que no tengan temor y vergüenza de pararse donde sea, Señor, Amén. para hablar del Señor Jesucristo. Sí, Señor. Gracias, Padre. Amén. Gracias porque creemos que ese es tu anhelo, Amén. porque estamos orando conforme a tu voluntad. Amén. Y dice tu palabra que si oramos conforme a tu voluntad, sabemos que tú nos oyes y sabemos que tenemos lo que hemos pedido. Amén. Gracias por los tiempos victoriosos que vive la iglesia, Señor, y estamos viviendo y se avecinan. Gracias, Señor, por esos tiempos de triunfo, Señor, que Amén. viene para la iglesia, Sí, Señor. en santidad y en todos los aspectos, Señor. Gracias porque tú seguirás añadiendo a los que han de ser salvos, Señor, Amén. porque veremos milagros, señales, y la iglesia es repleta, Señor, de gente que buscará tu rostro y buscará tu presencia. Amén. Ayuden a nosotros a vivir como debemos vivir sabiamente, que seamos sal y luz en esta sociedad, Amén. que las familias sean sal y luz en todos los aspectos, que nosotros seamos sal y luz en el Amén. trabajo, Señor, Amén. con vidas honradas, Señor, sometidas, Señor, a los trabajos que debemos hacer y los hagamos con excelencia, Amén. Padre. Gracias, Padre. Te lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén, mi hermano. Nos vamos ahora a un corte musical y ya volvemos. Amén.
Si aún las aves tienen seguro así. Visita nuestra página web www.151.cl. Somos el 15.1. Radio TV, música, recuerdos y una grata compañía. Viernes, 22 horas. Somos el 15.1.
escuchábamos esta hermosa alabanza por Yaneta Costa y Pancho Aranda Trío. Cuida de mí, qué hermoso. Qué hermoso. Y bueno, junto con esta alabanza quiero hacer una hermosa invitación. Invitación a nuestras reuniones de BPB. ¿Dónde se reúnen, dirá usted? En el Hotel Mercury, Alameda 632, a pasos del Metro Santa Lucía. ¿A qué hora es? A las 10 de la mañana los días domingos. Prepare su espíritu, prepare su corazón, prepárese en la semana para destinar ese día para ir a adorar al Señor. Si usted tiene su congregación, vaya, porque la palabra dice que ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces no se pierda de ir y ser parte de lo que usted ya tiene. Pero si usted no tiene dónde congregarse, venga a congregarse con nosotros. Nosotros le vamos a recibir con los brazos abiertos. Va a poder recibir una instancia donde va a poder adorar al Señor, pero también va a caer una semilla, una palabra en usted que estoy segura que va a dar muy buen fruto. Va a ser un día bendecido, no va a volver a su casita igual que como llegó a la iglesia, va a volver diferente a su casa, va a haber otra atmósfera, porque cuando el Señor uno lo hace parte de su familia, cuando uno le dice, Señor, sabes que me rindo, yo voy a empezar a hacer tu perfecta voluntad. Y una parte de la perfecta voluntad es congregarse. Como decíamos, congregarse tiene que ver con nutrirse, congregarse tiene que ver con llenarse de una palabra, con irse inyectado con un golpe vitamínico para la semana. Y eso le va a bendecir y se va a dar cuenta que su casa, su entorno, su familia, todo lo que tiene que ver con usted va a empezar a tener un cambio, una transformación. ¿Cierto, mi hermano Clemente? Así es, mi hermana Carla. Bueno, salió así. Bueno, esto de congregarse también ha sido a través de la historia. Y vamos a leer unos versículos donde hay una iglesia que también se congregaba, que era una iglesia que estaba en Antioquía. Antioquía era el lugar, por eso se llama la iglesia de Antioquía. Bueno, aquí nosotros somos la congregación de bendecidos para bendecir. Cuando se reúne la iglesia, ahí suceden muchas cosas. Ahí se va revelando también el llamado que pudiese usted tener. Aquí pasó algo parecido. La iglesia de Antioquía estaba haciendo algo muy específico, algo muy claro. No estaban ministrando en este momento, claro, ministrando a los hermanos sanidad, no menciona eso. Seguramente sí eran tan naturales eso que no era necesario mencionarlo. Pero sí están haciendo algo muy especial. Mientras ellos hacían lo que voy a decir ahora, el Señor designó a unas personas para que cumplieran un ministerio. La iglesia estaba reunida ahí, dice que habían ciertas personas, se lo voy a leer mejor, dice Hechos 13, del 1 al 3, dice lo siguiente. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, mire qué interesante, ahí había, la iglesia es todo, en todas partes, bueno, en ese lugar también había parte del cuerpo de Cristo, la iglesia, se le llama entonces en la iglesia que estaba en Antioquía. Habían ciertos ministerios, profetas y maestros. Esos eran los dos que habían. Nos dice que estaban los pastores, los apóstoles, que seguramente también estaban ahí, pero mencionan que habían profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor, esa es como la frase clave, hermano. Nosotros estamos hablando hace rato ya que para que el Señor nos revele cuál es nuestra parte en el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es la parte que tiene cada iglesia local? En este caso, la iglesia de Antioquía. Esa iglesia de Antioquía tenía una función, formar personas. Esos profetas y maestros estaban formando apóstoles para enviarlos a evangelizar. Mire, pero ellos estaban haciendo algo bien interesante, ministrando estos al Señor y ayunando. Dijo el Espíritu Santo, miren el ambiente en que Dios habló. Cuando una congregación vive en ese ambiente ministrando al Señor, ayunando, el Espíritu Santo habla y dice lo siguiente: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Cuando pasa eso en una congregación, cuando hay una administración al Señor, cuando hacemos del Señor el centro de la alabanza, el centro del culto,
que el Señor es el centro de toda la adoración ahí, y no yo, mis asuntos, mis preocupaciones, el Señor habla. Y habló y dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la hora que los he encomendado. Yo no sé si Bernabé y Saulo se habrán preguntado lo mismo, pues, ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi llamado? A lo mejor estaban con esa inquietud. ¿Qué te parece? ¿Podríamos juntarlos, Pablo, y ir juntos a hacer tal labor? No, pero ¿estás seguro que eso es lo que el Señor quiere? Y mire lo que ocurrió ahí en la iglesia. Seguramente ahí apareció un profeta y le dice, apartadme a Pablo y a Bernabé para las obras que lo he llamado. El Señor tenía algo dispuesto para ambos y se lo revela. ¿En qué momento? Cuando estaban ministrando al Señor. Eso es lo que yo quiero recalcar, mi hermana Carla, que el centro era el Señor. Oraban en adoración, a entrega, abrían sus corazones. Eso es ministrar al Señor. ¿Había escuchado usted, mi hermana, la palabra? Hoy el predicador nos va a ministrar. Siempre nos dice, aquí viene un hermano que va a ministrar sanidad. Aquí viene un hermano que va a ministrar las cosas emocionales. Pero fíjese que la diferencia, ellos estaban ministrando al Señor, mi hermana, ¿cierto? ¿Ve la diferencia que es lo que significa ministrar al Señor, a que nos estén ministrando a nosotros? Hay una diferencia enorme. Cuando el centro es el Señor, el Espíritu Santo siempre va a hablar y se va a ver claridad en lo que yo debo hacer. Amén. Y se trata de la diferencia entre estar activos y tener un activismo, ¿cierto? Sí. Porque cuando hay un activismo, yo quiero hacer muchas cosas, pero es conforme a mi voluntad. O sea, yo quiero que se hagan muchas cosas de distintos tipos y quiero, como quien dice, no sé, una empresa. Yo quiero que esto se mueva así, que esto se mueva de otra manera, pero como un activismo y con puras ideas propias, naturales del ser humano, porque Dios nos dio inteligencia. Pero cuando nos llenamos de activismo, ¿qué pasa? Que se nota que las cosas no fluyen, hay un estancamiento, nadie está cómodo, no hay un fluir. Pero cuando esto es distinto, cuando es una activación. Cuando es una activación, la diferencia es que hay un poder. La diferencia cuando hay una activación es que están juntos, es que están en una intimidad. Yo me voy a la iglesia, que es lo que estamos viendo, como a la iglesia del primer siglo, cuando recién el Espíritu Santo viene y Jesús se va, quedó una activación. O sea, Pedro fue a predicar y se convirtieron 3.000. Luego hay una sanidad. Y es porque había una activación. O sea, el Espíritu Santo los estaba moviendo a hacer cosas, pero todos ellos estaban activos por las ideas que el Espíritu Santo les iba activando a hacer. Qué hermoso que en este tiempo, si no están viendo pastores, líderes, cualquier hermano que tenga un cargo en una congregación, la intimidad con el Señor es fundamental. Y también usted que dice, a mí me gustaría servir en el cuerpo del Señor, pero yo no sé cómo partir, no sé qué hacer. Lo primero es, no se ponga a dar ideas, no se ponga a dar su nombre, como decir, esto en el reino del Señor es distinto a cómo funciona la vida fuera en lo secular. No funciona ni por pituto, no funciona ni porque el otro le diga al que está a cargo que lo ponga usted. No haga nada de eso, no lo haga. Sino que enciérrese en la intimidad con su Padre Celestial, que lo conoce ahí en lo secreto, que sabe para lo que usted es bueno, que sabe qué dones tiene, qué talentos tiene y dónde lo va a usar. Y usted no se va a dar ni cuenta que las personas que están a cargo le van a decir, oiga, ¿sabe qué, hermano? ¿Sabe que yo creo que usted podría empezar a servir en tal cosa? De repente las funciones no son las que nosotros esperamos. De repente la función es hacer un aseo. Y uno dice, hoy Señor, pero ¿cómo? Y en ese servicio de hacer el aseo, cuando usted esté limpiando una banquita o cuando usted esté limpiando una butaca, sea como sea su iglesia, usted ministre. Como dice usted, ministraban al Señor. Usted ministra, usted diga, Señor, yo declaro que la persona que se va a sentar en este lugar va a ser bendecida, va a ser ministrada. Bendiga el lugar donde lo está haciendo. Mire, usted si en lo poco es fiel, el Señor en poco tiempo lo va a poner en mucho. ¿Cierto, mi hermana? Sí, mi hermana. Bueno, hay dos cosas. Cuando uno no tiene claro cuál es mi función, en qué puedo yo hacer, cuál es mi don, y cómo puedo ayudar yo a la iglesia, cómo puedo ser parte activa de la iglesia con la gracia que el Señor me ha dado, usted
busque al Señor en su intimidad. Siempre va a ser por la intimidad que el Señor nos va a revelar, pero aquí vemos a la iglesia haciendo lo mismo que hacemos nosotros en la intimidad. La iglesia aquí súper unida, ayunando, orando, y así como en lo individual el Señor también nos revela nuestra función, esa misma unidad que yo tengo ahí, esa comunión que yo tengo con el Señor, la llevamos ahora A lo a una iglesia más amplia, donde hay varios, todos en el mismo sentir, que queremos realizar la obra del reino. Y cuando tenemos esos deseos de ministrar al Señor, de adorar al Señor, a lo mejor ellos no estaban buscando que el Señor le hablara. Yo creo que ahora sabemos la historia, sabemos que el Espíritu Santo habló por medio de un profeta y dijo apartarme a Bernabé, pero ellos no estaban diciendo vamos a ministrar al Señor para que después aparten a Pablo y a Bernabé para que el Espíritu Santo hable. Yo creo que tienen que haberse encontrado con la sorpresa. Es como que se reunieron las condiciones para que el Espíritu Santo hablara, y dice, aparte a Pablo y a Bernabé, ahora van a salir en una misión de trabajo. Esta iglesia que está aquí me agrada mucho porque me busca mi rostro y yo en medio de eso, yo les hablo. Fue todo como inesperado. Eso en la práctica, hermano Claudio, o como yo se lo escucho, en la práctica es como, ya, hay, no sé, un ministerio, hablamos en una iglesia local, hay un ministerio tal vez de mujeres, un ministerio de jóvenes, distintos tipos de ministerios, o también hay un presbiterio o los hermanos que están a cargo. Es como, ¿sabes qué? Reunámonos y ayunemos. Reunámonos y busquemos al Señor todos juntos, como en algún minuto nosotros como congregación dijimos, ¿saben qué? Los primeros 40 días del año nosotros nos vamos a mantener orando todos juntos a las 7 de la tarde. Es como, pongámonos juntos de manera colectiva, ¿de acuerdo? Para buscar al Señor en unidad. Es eso, ¿verdad? Exactamente. Y ahí, en ese ambiente, cuando estemos realizando todo eso que te está diciendo, sin buscarlo, así, no yendo con la intención, ¿qué te parece? Juntémonos para que el Señor nos diga algo, sin esperar que nos diga algo, solamente ministrando al Señor. Tú eres el centro, te adoramos, alabanza al Señor. De pronto, el Espíritu Santo habla. Y desata las ideas. Y dice, necesito a tal hermano para esta función. Oren por él porque en este momento va el don del don que están ahí va a venir sobre él. Pero surgió simplemente del no andar buscando específicamente el trabajo específico. Surgió simplemente por estar con el Señor. Por estar en simplemente por adoración. estar ahí ministrando al Señor. Bueno, y le digo eso porque lo he visto a través del tiempo. Me recuerdo que el tiempo atrás, como iglesia pentecostal, siempre había algo. Nosotros estábamos adorando, estábamos cantando y danzando y saltando en el galo pentecostal. Pues. Bueno, y Dios bendiga a los pentecostales. Y de pronto venían, ¡pum! ¿Qué les parece si cantamos al Señor y adoramos así con todo nuestro corazón? A ver si algún profeta puede hablar. No era la intención. Y de pronto aparecía un profeta en lenguas y empezaba a hablar en lenguas y al lado venía el que empezaba traducir, a interpretar. A interpretar la lengua que estaba diciendo. Y eran largos diálogos, po. Y hacía todo un diálogo. No solamente como tal vez uno lo percibe ahora, sino que se hacían diálogos largos y todo tenía un sentido, todo tenía. Y el Señor dice lo siguiente, y esto, y esto, y esto. Y hubieron épocas en que nos advirtieron de muchas cosas. Y para mí, todo lo compraba y era así, porque era legítimo. Uno lo percibía que todo era legítimo. Entonces, pero no estábamos buscando que el Señor nos hablara en ese momento, sino que venía justo en el momento mientras ministrábamos al Señor. Y siempre va a suceder eso mientras ministremos al Señor. Mire, aquí tenemos una notita que pusimos. Y usted tiene que tener claro esto. Esto es para todos nosotros. Si usted no es de las personas que busca al Señor y que o usted hace que el celular es todo lo que tiene en su día, el TikTok y otro TikTok y otro TikTok, o se pasa viendo películas, después la otra, y pretende que el Señor le revele su propósito, esa no es la forma. Dios no va a ministrarlo en ese lugar. No va por buen camino. No lo va a revelar estando en esas. Tiene que ser
en el lugar de intimidad, mi hermana, ¿cierto? Sí, y es hermoso porque cuando sucede eso se empiezan a revelar los dones, como decía usted, empieza a salir la profecía, empieza el Señor a hablar, a ordenar, y es hermoso porque uno en el Espíritu puede discernir, cuando usted decía discernir qué lugar tiene que tomar cada cual, y el Señor empieza a ordenar. Y bueno, cuando llega el orden del Señor, a todo lugar llega, porque llega el orden del Señor de la congregación, usted lo lleva a su casa, usted lo lleva a su vida personal, o sea, pasa congregación, familia, personal y también a los que están a su alrededor. Y se empieza a expandir, es lo que nosotros hablamos de cuando se empieza a expandir el cuerpo de Cristo, porque empiezan a funcionar los dones. Empiezan a funcionar los dones del Espíritu Santo, el hablar en otras lenguas, la interpretación, la profecía. Empiezan a surgir los dones de los hermanos que son los ministerios, como ser maestro. Y empieza a todas las cosas tomar su cauce, pero por una activación del Espíritu Santo, por un orden del Espíritu Santo. De hecho, mi hermana, lo recordé recién, gracias Señor, que en el comienzo, cuando vino el Espíritu Santo, vino así, ellos le dijo, quédense ahí y esperen, llevan como 10 días, no sabían cuántos días más tendrían que seguir, pero dice el versículo 2, de hecho, de los apóstoles, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, estaban ministrando al Señor, y no sabía qué iba a pasar, no sabía qué se le venía, nomás, claro. y dice, y de repente vino del cielo un estruendo como del viento recio que soplaba, cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Cuándo ocurrió de repente? Cuando estaban todos unánimes juntos, ministrando al Señor, siguiendo la orden del Señor. Quédense juntos, estén orando, esperen lo que va a ocurrir. Y en esa circunstancia de unión que tenían ministrando al Señor, de repente, cuando menos se lo estaban esperando, quiere decir esto, cuando menos, a ver, a lo mejor hagamos esto porque el Señor, así provocamos que el Señor haga tal cosa, ni siquiera sabían. Así tiene que ser, cuando menos esperamos, hermana. Y si seguimos las indicaciones que está dando el Señor, lo que queremos se va a desarrollar nuestros dones, mi hermana. Amén. Y es hermoso porque parece redundancia, dice unánime juntos. Y luego viene el de repente. Vamos a orar, mi hermano, para despedir el programa. Gracias, Señor, por este día. Gracias por tu amor. Gracias por lo que hemos podido compartir. Te pedimos, Dios mío, que haya caído como una semilla en buena tierra en los corazones de mis hermanos, de los pastores, de los líderes, Dios mío, para que podamos, así como esa primera iglesia, Dios mío, del primer siglo, estar unánimes juntos, Dios mío, porque nosotros queremos que hayan de repentes tuyos en todas las congregaciones de Arica, Punta Arenas, Dios mío, por YouTube a través del mundo, que hayan de repentes tuyos, Dios mío, porque creemos, Señor, en un avivamiento glorioso a la iglesia. En esta hora oramos por cada uno de mis hermanos que nos están viendo, por cualquier necesidad que puedan tener, angustia, dolor, Dios mío, lo reprendemos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús y declaramos bendición sobre esas casas, bendición sobre sus familias y gracias por este programa porque creemos que ha sido de bendición para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, mi hermana Carla. Bien, hemos llegado al final del programa y recuerde, no importa las circunstancias por las cuales pueda estar pasando, Dios ha declarado en su palabra que somos hijos bendecidos, mi hermana Carla. Para bendecir. Amén.